Diga conmigo fuerte: torres y guerras. Si estás anotando, el título de esta enseñanza es Torres y guerras, el reto más grande que tienen los discípulos de Jesús. Ahora, antes de leer el versículo, quiero contarte qué sucede en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos nos quiere presentar a Cristo Jesús como el siervo, este siervo perfecto que va a dar su vida por rescate a todos nosotros. Y mientras iba caminando con los discípulos, Jesús anuncia con sus discípulos su muerte 3 veces. ¿Sí? ¿Va conmigo? 3 veces. Y las 3 veces que Cristo Jesús anuncia la muerte con sus discípulos, los discípulos se ponen tristes por su maestro. Los discípulos no quieren que se vaya Cristo Jesús, y cada uno de esos anuncios termina con una enseñanza. La primera enseñanza viene Cristo Jesús y dice: quiero que sepan algo, el que no tome su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tome su cruz. La segunda dice: el que no reciba a uno de estos niños, a uno de estos pequeños, insignificantes, no puede ser mi discípulo. Y la tercera enseñanza que le da a sus discípulos es: aquel que no esté dispuesto a beber de esta copa no puede ser mi discípulo. Y pone 3 grandes enseñanzas acerca de qué es ser discípulo de Cristo Jesús. Pero quiero irme a una de esas específicas, pero relatadas según Lucas. ¿Listos? Lucas 14:25. Lo que cuesta seguir a Cristo, dice la escritura. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Lee esta hermosura de enseñanza. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene en contra a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Torres y guerras, el reto más grande que tiene un discípulo. Este es un título, pero mire, tenía varios títulos. Tenía el otro título, y lo puede anotar ahí por si quiere, son 7 historias que me han formado en los 30 años de Casa de Dios. Otro título es: Cristo viene pronto, renueva tu entendimiento. Pero renovar el entendimiento acerca de qué. Date cuenta, Jesús viene y pone a un hombre que quiere edificar una torre, pero necesita calcular el recurso para construir esa torre. Luego viene y dice: como el hombre que va a la guerra, pero necesita calcular cuántos hombres tiene para salir y combatir. Al parecer, lo que Jesús está poniendo acá es: a un discípulo va a estar sometido a este contexto en donde tiene que tomar decisiones, pero necesita saber cuánto recurso tiene y cuánta gente tiene con él, y cuánto recurso le hace falta y cuánta gente le haría falta. ¿Cómo así? Te lo voy a poner con un ejemplo súper sencillo. El día de ayer que las pastoras pudieron tener un momento con mi mamá quería hacer algo especial en la entrada. Bueno, entonces llama a mi esposa: ayúdame para hacer estos detalles especiales. Y la primera pregunta es: pastora, ¿tenemos presupuesto para esto? La segunda pregunta es: ¿tengo gente que me pueda ayudar con esto? Recurso que hace falta, gente voluntaria que necesitas. Ahorita estamos diseñando los próximos años de Casa de Dios, y entre el diseño
de los próximos años queremos tener lugares en donde tengas un pedacito de casa de Dios adentro de la ciudad. Y estamos teniendo esta oportunidad de abrir un grupo de oración en una zona de Guatemala. Y cuando lo estamos abriendo, ¿sabes cuál es la primera pregunta? ¿Cuánta gente tenemos y cuánto presupuesto tenemos? Entonces, si tú te fuiste, me cambiaron algo acá en el audio, no sé si lo pidieron, pero me siento bien raro, ¿sí? Está mejor, buenísimo. Entonces, recurso y gente. Si tú anotaste este título, las 7 historias que me han ayudado en la formación de Casa de Dios, quiero contarte la primera. Cuando yo tenía alrededor de 11 años, vengo con mi papá y le hago la siguiente pregunta: papi, quiero llegar a ser como tú, ¿verdad? Ese deseo siempre ha estado. Y le dije: si quiero llegar a ser como tú, ¿qué debería de estudiar? Y mira la respuesta que me da mi papá: hijo, quiero que sepas que aquí en la iglesia vas a aprender a tratar con personas, vamos a aprender la escritura juntos, pero necesito que vayas y aprendas de administración. Y entonces yo desde los 12 años sabía que iba a estudiar en la universidad. Estudié administración por recomendación de mi papá. Es una de las historias que más me han marcado acá. ¿Por qué? Porque me dijo lo siguiente: hijo, hay muchos pastores que tienen el llamado para hacer ministerio, pero no tienen la sabiduría y el conocimiento para administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. Decí conmigo fuerte: administración. ¿De qué? Del recurso que Dios te pone en tus manos y de la gente que Dios te pone en tus manos. Pero la enseñanza de Jesús se pone un poquito más compleja cuando viene y resalta a este hombre que le hace falta el recurso para construir y le hace falta los soldados para ir a la guerra. Y entonces la enseñanza debería terminar algo así, ¿sí? Si tú no tienes la capacidad de conseguir aquello que te hace falta, no puedes ser mi discípulo. Pero no dice así. Mira cómo termina. Poneme el 33 otra vez. Poneme el 33, el versículo 33 del que acabamos de leer. Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee. Jesús, no se trata de encontrar lo que me hace falta. No se trata que nosotros, no se trata que tú consideras que es un buen líder aquel que convoca. No consideras que es un buen líder aquel que recauda. Pero viene Jesús y dice: no, el buen discípulo es aquel que renuncia. Entonces Jesús nos está metiendo a todo este concepto del reino de los cielos a través de sus parábolas y enseñanzas. De hecho, Él quiere que lo entendamos la mayordomía que implica en nosotros el reino de los cielos acá en la tierra, que las enseñanzas más bellas de mayordomía las vemos en sus parábolas. De hecho, si tú te fuiste por el tercer título, Cristo viene pronto, renueva tu entendimiento. ¿Tú sabías que en Mateo 24 y 25 hay 5 parábolas, 2 con título en letra grande, ¿verdad? Pero 5 parábolas que resaltan cómo va a ser los últimos tiempos. Chanananan. Entre esas 5 parábolas está que Jesús viene como ladrón en la noche. Entre esas 5 parábolas está aquel siervo que no trató bien a sus consiervos. Está la de los talentos. Está la parábola de las vírgenes y el aceite. No talentos es cómo estás administrando el recurso. No el aceite es cómo administras el recurso. Y termina diciendo que va a venir y va a separar a las ovejitas y a los cabritos. ¿No es eso trato con las personas? Entonces, cuando tú lees estas parábolas, tenés que entender lo siguiente: cómo nosotros entramos en la historia del evangelio en estas parábolas. Y acá te voy a dar 4 letras para entender de mejor forma el evangelio. ¿Listos? CC,
RR. ¿Cómo se dice ese RR? Lo puedes anotar. La primera C es la caída, la creación. La primera C es la creación. Todos fuimos creados por Dios. Sopló aliento de vida en nosotros. Tenemos su esencia desde el momento que fue creados. Pero nos pusimos tremenduquis, ¿verdad? Unos más que otros. El pastor Juan Cano lo dijo de una forma exquisita ayer. Dice: no puedes apuntar a la gracia de Jesús sin antes pasar por la desgracia del hombre. No solo Adán y Eva comieron de ese fruto, tú y yo constantemente estamos haciendo cosas que nos recuerdan nuestra naturaleza caída. Pero viene la primera R, que es la R de rescate. Cristo Jesús te vino a rescatar. Cristo Jesús vino a perdonar tus pecados. Por su sangre somos justificados, somos cubiertos, podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos acepta, nos dio de su esencia, rasgó el velo para tener esa comunión, depositó en nosotros su Santo Espíritu. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor si estás contento de su perdón sobre tu vida, esta cobertura que te da sobre tu vida. Pero está la última R y no se queda ahí, porque si no, el día que tú aceptes a Cristo Jesús, lo más lógico sería que ¡fum!, te fueras al cielo. Pero no es así. Tú y yo tenemos la responsabilidad de traer el cielo a la tierra. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: yo tengo la responsabilidad de traer el cielo a la tierra. Amén. Esta última R es de restauración de su reino. Entonces, cuando tú estás viviendo en su reino, tenés que entender que la mayordomía de los recursos que Dios pone en tus manos tiene que estar interpretada por el reino de los cielos en tu vida. No sé si hice un deschongue ahí. Si no, te lo voy a explicar con la segunda historia que te quiero contar. El día que nos casamos, mi papá me dio uno de los mejores consejos. Acá está mi esposa. El día que nos casamos, vino mi papá y nos puso las arras, le decimos acá en Guatemala, no sé si es así en tu país, las primeras monedas en mis manos. Me las puso en mis manos y me dijo: Juan Diego, en este momento las vas a poner en las manos de Melissa, ¿verdad? Como señal que sos proveedor de esta casa. No se te olvide que es Dios el que provee, y son las primeras, pero siempre piden, ¿verdad? Y uno las pone así, jajaja, se ríe, pero así es, te piden todo. Pero en ese momento me dio este consejo, me dijo: hijo, quiero que sepas algo. Tu matrimonio no está para servir a las arras están para servir a tu matrimonio. Hay muchos corazones que se pierden porque piensan que tienen que seguir a las arras. Mayordomía con nuestros recursos. Viene Dios y pone talentos en tus manos. Es como este dueño que se va lejos y pone talentos en tus manos, y Él quiere ver cómo eres tú, mayordomo de estas arras. Entonces, tenemos que entender qué implica eso para nosotros con el tema de recursos. Lucas 5:1. ¿Sí? Lucas 5:1 dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Sí, di conmigo fuerte: la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pon a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón le dijo: maestro, imagínate todo el estrés que este hombre tenía, todo el afán que este hombre tenía. Maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Recuerda la primera historia. Juan Diego, muchos tienen un llamado pero no saben cómo administrar lo que Dios pone en sus manos.
Ahora, hablemos un poco acerca de trabajo. ¿El reino de los cielos niega trabajo? Por supuesto que no. Lo puedes ver en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús se esforzó, dio su sangre, salió agua de su cuerpo, y en ese esfuerzo vio el poder de Dios, ¿sí? Entonces tú decís, bueno, entonces me tengo que esforzar para que el poder de Dios sea manifiesto. Y acá quiero traerte la gran diferencia. Tú sabes que Cristo Jesús fue desde el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, sí, estaba antes del principio. Nuevamente, Juan Cano lo dijo de una forma exquisita, es el versículo más antiguo. No está en Génesis, está en San Juan. Respondió a la palabra de Dios. Vino Pedro y trabajó, no hubo resultado. Más en tu palabra. Querido pastor que estás acá, querido líder de otro país, lo más poderoso que te llevas de ensancha hacia tu país es la palabra de Dios sobre tu vida. Y quiero decirte lo siguiente, que tú no creas que la palabra de Dios va a responder a ese trabajo, más bien que tu trabajo responda a la palabra de Dios. Tú tienes una palabra de Dios y te puedes esforzar en la palabra de Dios. Es parecido a nos esforzamos en la gracia del Señor. Pero ¿cómo el esfuerzo es? Entonces apunta a Cristo Jesús. Porque entonces parecería más una plática motivacional que te lo voy a poner de esta forma. Tú y yo, para ser salvos nos comportamos bien. Por supuesto que no, porque no hay obra que nos pueda traer salvación. Pero porque somos salvos, entonces vivimos una vida intachable, decía el apóstol Pedro. ¿El esfuerzo humano lo negamos? No, el esfuerzo humano lo sujetamos a la palabra de Dios. Cuando hay una palabra, dale un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Cuál es la diferencia? No, yo tengo la palabra, más en tu palabra echaré la red. Entonces viene Dios y te dice, te daré hijos, pues más en tu palabra voy a creer. Y Dios traerá un crecimiento hermoso en tu iglesia. Entonces más en tu palabra trabajaremos y nos esforzaremos. Oraremos por obreros. Estás ungido acá. La Biblia dice que va a usar tus manos para hacer milagros. Entonces más en tu palabra yo impongo manos y veré enfermos sanar. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿dónde lo ves? Tuvieron la pesca más grande, Pedro y Juan. Y luego Cristo Jesús dijo, ven y sígueme. Y como el esfuerzo, y lo voy a decir de esta forma, la bendición económica, el recurso, la prosperidad, el nombre que tú le quieras poner, vino de la palabra de Dios. Esas mismas arras se sujetan a la palabra de Dios, porque lo dejaron todo por seguir a Cristo. Entonces no estás para servir a las arras están para servir a la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces uno dice, bueno, si el Señor me dijo, chinclín, aquí va el tarjetazo. Tranquilos. Si estás anotando por historias, anota esta tercera historia. Mi papá siempre me ha dicho, nunca creas de acuerdo a tu ingreso, ¿sí? Pero nunca gastes más de lo que ganas. Una vez tuve la oportunidad de estar en una ciudad con una playa lindísima, visitando a un pastor que tal vez había creído por un templo hermoso, 300, 400 personas. Y hablando con su hijo, es que lindo. ¿Y tu papá? No, mi papá se retiró, ¿verdad? Y me tocó a mí pues sacar esta chamba. Y cómo, fíjate que tengo una deuda muy grande. ¿Y qué pasó? Entonces el papá utilizó esto. Hijo, tuve fe para construirlo, pero no para pagarlo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces eso nos pasa a nosotros? Porque esperamos que la palabra de Dios responda a nuestro esfuerzo y no nuestro esfuerzo a la palabra de Dios. El recurso.
pero no quiero pasar más tiempo acá. Solo un versículo más y paso al último gran tema. Lucas 12:13. Y si alguien me puede acompañar acá. Uno de la multitud dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Pero, y voy a saltar. Bueno, sigamos, perdón. Toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, lee esta pregunta conmigo. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? No quieres soltar. El reino de los cielos se mueve en base a generosidad, y uno de los enemigos es avaricia, no querer soltar. No puede ser mi discípulo aquel que no suelte. No querer soltar. ¿Para quién será? Mi papá siempre ha dicho: usted que está guardando bastante ese reloj, ¿verdad? Y no se lo disfruta, el día de mañana que no esté, su yerno se lo va a quedar. Yo me rehúso a creer que Gerson se va a quedar esos relojes, ¿verdad? El día que mi papá se muera, yo voy a salir así corriendo a velarlo, ¿verdad? Y orar con la familia. ¿Para quién? Aquí está Gabriel. Y si estás anotando, esta es la cuarta historia que más ha formado Casa de Dios. Aquí está Gabriel. Gabriel, ¿dónde estás? Gabriel, tu papá es el hombre que es rico para con Dios, que conozco por excelencia. Federico, el papá de Gabriel, habla de esto acerca de riquezas. De riquezas, cuando se trata de la mayordomía sobre los bienes que Dios te ha dado. Él decía lo siguiente: tú tienes que entender que cuando Dios pone riquezas en tus manos, no es para que formes un estanque. La provisión de Dios en tu vida es para que sea como un río. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Yo no sé si te das cuenta cuántos principios de la Biblia hay ahí. El estanque es: no doy mis 2 dracmas. El río de Dios es: el estanque es: no doy mi harina y mi aceite. El río de Dios es: acá está en tus manos. No sé si me estoy explicando. El estanque no es: doy los panes y los peces. Es: acá está. Es cuando tú entiendes que el reino de Dios, las riquezas sirven al reino de Dios, no vas a querer formar un estanque. Estás dispuesto a que sea como un río en tu vida. Mayordomía del recurso que Dios ha puesto en tus manos. Pero segundo gran punto, la mayordomía con la gente. Acaban los versículos, si los quieren anotar, no los voy a leer. Mateo 24:44, Marcos 9:30. Sí, voy a leer Marcos 9:30. Historia 5. Si estás anotando por historias, las historias que más me han marcado en estos 30 años de Casa de Dios. Un día estábamos en Costa Rica, creo que por acá está Esteban Solís. Sí, estábamos en Costa Rica, estábamos en una iglesia, Oasis. Y mi papá estaba ministrando al Espíritu Santo. Ay, es genial. Mi papá estaba Bray, y más, chao, y tú, mira. Así, y la gente, wow, ¿verdad? Pero mi papá venía y soplaba. ¿Yo cuántos años habré tenido, papá? Tenía unos 7 años tal vez. Y yo iba detrás de él soplando a los que él no se le caían. Es como la edad de José Juan, ¿verdad? Y para nosotros ha sido una forma de aprendizaje. No sé cómo lo hará tu pastor y no lo quiero contrastar ahorita, pero mi papá dijo, y acá está la historia: un día que estaba ministrando, Dios le dijo con amor:
cuando está esa tentación de darles un poquito más fuerte, ¿verdad? Con amor, porque son mis hijos. Se pasa a la segunda persona y vuelve a escuchar la voz del Espíritu Santo y le dice: con amor, porque son mis siervos. Se pasa a la tercera persona y le dice: con amor, porque son tus consiervos. Viene Cristo Jesús y en su parábola escatológica dice que regresa y se dio cuenta que uno maltrataba a su consiervo. Y entonces, recordate, guerra y torres. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tratando el recurso más valioso que Dios te da? Y no es recurso. ¿Cómo estás tratando al regalo más precioso que Dios te dio, que son las ovejas? Pero el mismo principio se cumple en las personas como se cumplen los recursos. ¿Cuál es ese principio? No retengas. Pero ¿qué quiere decir que retengo? ¿En qué momento? ¿En qué momento tengo la tentación de retener? ¿Listos? Marcos 9:30. Marcos 9:30. Y habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre está anunciando su muerte. 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Después de que le preguntaron, 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño como tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Me faltan 2 historias y aquí voy, ¿sí? Recibir a un niño. Hay veces que querés ser relevante, pero si te dicen: a ver, recibí a este niño en tu equipo, tú decís: no voy a ser relevante. Y el reino de los cielos es como aquel discípulo que está dispuesto a recibir a uno de estos insignificantes. Tiempo, Juan Diego, ¿qué es lo que me querés decir? Sexta historia. Un día llegué con mi papá porque él me dijo: Juan Diego, no todos los que están predicando en el modelo de Jesús y en los grupos de amistad son buenos. O sea, deberían de sacar un programa así para que suban un poquito su nivel, ¿verdad? Y por un momento me la tragué, me la creí y dije: papá, no todos somos como tú, pues, ¿verdad? Y mi papá me ubicó de una forma tan hermosa y me dijo: tal vez no todos sean buenos predicadores, pero Dios llamó a todos a predicar. Hay veces, dale fuerte ese aplauso al Señor. Y yo aplaudo a la gente que tiene el sueño de predicar acá. Créeme, es más hermoso predicar en un grupo de amistad. No es que si no pierdo la relevancia que puedo tener en este torneo si me ponen a un niño al lado. Es que puedo perder la relevancia. No. Yo estoy agradecido. ¿Tú sabías que yo estoy predicando acá el día de hoy porque el pastor Steve me dio otra oportunidad para predicar en mi encuentro? La prédica la di en 3 minutos, llorando, jalando mocos. Y el pastor Steve pasó a decir: bueno, lo que él les quiso decir es, y él dio la prédica. Pero eso no es un destello del reino de los cielos. La mayordomía con la gente, tu afán de querer controlar y hacer. Y hay veces que queremos controlar. Y acaba la última historia, ¿sí? Que es la que más me ha marcado. Hace 3 años leí un libro que se llamó El llamamiento peligroso, David Tripp.
Y él en su libro dio una frase que me mantiene, pues considero yo que ubicado. Llega un momento en donde nosotros, cuando se trata de mayordomía de gente, y esto lo viví en consejería, ¿verdad? Una vez estaba recibiendo consejería y estaba escuchando a una persona y la otra persona y la otra persona y yo, es que si esto supieran, ¿verdad? Este solo tiene que arreglar esto y ella solo tiene que arreglar lo otro, ¿verdad? Y yo ya quería así como, y ahí escucho la voz del Espíritu Santo que me hace la siguiente pregunta: ¿quién es el que más gracia necesita en este cuarto? Y así entre los dos, él fijo. Y no es así. El que más necesita la gracia de Jesús en este cuarto soy yo. Queremos controlar, poseer el reino de los cielos, mayordomía con los recursos, mayordomía con la gente. Termino con esto. Ahorita estoy leyendo una novela hermosa. El autor es Tolkien. Tal vez algunos de ustedes ya la leyeron, pero es El Señor de los Anillos. Y hay una historia donde un hobbit, un insignificante, Sméagol se llama, encuentra un anillo que no fue diseñado para él. Y durante toda la novela te relata cómo se deteriora tanto, convirtiéndose en un monstruo, Gollum, porque le dio un adjetivo a ese anillo y le puso: ese es mi anillo. Ese es mi anillo. Algo que ahorita le estamos enseñando a María Emilia es que no todo es de ella. Agarra la muñeca de una niña y es mía. Dios, no, mía, no. ¿Por qué te pongo estos dos ejemplos? Hay veces que Dios viene y pone el recurso para que tú seas mayordomo, esa bendición, esa riqueza económica, si lo quieres ver ahí. Y la tentación más grande que tú y yo tenemos es decir: esto es mío. Y hay veces que Dios te da gente hermosa, y la tentación más grande que tú y yo tenemos es decir: estos son míos. Ahora, yo no estoy negando el pastorado sobre ellos que tenés. Yo no estoy negando el padre espiritual que sos sobre algunas ovejitas. Pero Jesús dijo: estos son tuyos. Ruego por esos que tú me diste, pero son tuyos. Tal vez tú dices: eso no me va a pasar a mí, yo no me voy a convertir en Gollum. Pero ¿no te ha pasado que cuando tal vez algún líder en la iglesia tiene que entrar a un proceso de corrección, tú decís: uy, pero no, que no deje de predicar, porque si no las personas se van a enterar que hay algo raro pasando aquí? Y querés controlar algo. No, que no predique aquel, porque aquel no es tan bueno. Y querés controlar algo. Y se nos olvida que el reino de los cielos será como aquel día que Cristo Jesús vuelva y te pregunte: ¿qué has hecho con los talentos que he puesto en tus manos? Va a ser como el día donde Cristo Jesús te va a preguntar: ¿qué has hecho con los consiervos que te he puesto a trabajar con ellos? Y es ahí donde tú y yo tenemos que provocar el reino de los cielos acá en la tierra. Tú decir: Señor, esto no es mío, eso te pertenece a ti, pero con la mayordomía que me has confiado, Señor, yo lo he trabajado, yo me he esforzado, yo lo presento delante de ti, Señor. No sucedió esto, no sucedió que nosotros empezáramos a servir a las zarras, Señor. Las zarras están para servir la palabra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre el ministerio, Señor. Yo no trato a una persona de mala forma, porque tú me has enseñado que los debo de abrazar como a uno de esos niños, a estos pequeños, a estos insignificantes. Y eso apunta a Cristo Jesús, eso apunta al evangelio, que Cristo Jesús se despojó para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Dios quería hijos y dio a su hijo, y todos nosotros somos hijos del Dios viviente. No sé si me estoy explicando. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Date cuenta, se cumple el principio. Se cumple. Ponte de pie, vamos a terminar orando, pero quiero que te des cuenta de ese principio. Se cumple.
Y no hay historias donde querías un ejército grande y Dios lo redujo a 300 personas para tener la victoria. Que querías a los más capaces, pero Dios escogió a los hombres sin letras para ser aquellos con los cuales iba a fundar su iglesia. Un destello lo vemos en el rey David, que tomó a aquellos que eran los más pobres y endeudados de la cueva y salieron a ser los valientes de ese reino. El profeta Víctor Hugo lo dijo de una forma hermosa: se nos olvida que la vara que tenemos fue cobra una vez. Tú y yo fuimos super cobras alguna vez, pero Dios nos tomó en su mano y nos está utilizando para expandir su reino acá en la tierra. Habla este principio, hay letras grandes en la escritura. Así que quiero hacer una breve oración para que todo lo que Dios ponga en tus manos seas un mayordomo fiel y que no caigas en el engaño de la riqueza, que no caigas en avaricia, y que toda la gente que te rodee, que no caigas en el engaño de este reino caído que es para ponerte sobre ellos, es para servirlos a ellos. No es para buscar al más competente, es para buscar al niño. No es para buscar al valiente, es para hacer del deudo, tú sabes, del que debía plata, a ser un valiente. Porque el reino de los cielos nos tomó a ti y a mí para hacer un destello de su gloria acá en la tierra. Con tus manos en alto, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de estos pastores. Señor, yo te pido que ellos puedan renovar su entendimiento. Tú no tienes ningún problema con dar bendición y dar bendición hasta que sobreabunde. Pero si tienes problemas cuando no damos. Con toda la autoridad que me has dado, Señor, yo reprendo avaricia y egoísmo de este lugar. Padre, enséñanos a reconocer a la gente hermosa que nos ha rodeado, a abrazar lo que nosotros consideramos insignificante, pero que es grande en el reino de los cielos, a estar dispuestos a perder toda relevancia según los hombres dicen que debemos de ser relevantes, y abrazar lo que es relevante en el reino de los cielos. Señor, hoy bendigo a los predicadores, a los que declaran y anuncian el evangelio en casa, Señor. Bendigo ese lugar en los que los has puesto, Señor. Rodéalos de gente. Rodéalos de gente que tiene esa semilla hermosa del reino de los cielos adentro. Que sea como esa semilla de mostaza, que al ser considerada insignificante para otros es la más grande, hasta que se convierte en árbol, dice la escritura. Bendigo sus ministerios, bendigo su boca, sus palabras, bendigo sus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.